Lo que tengo pensado compartir con ustedes en esta mañana, no sé si titularlo como el relato de lo oprobio o la triste descripción de la realidad o el repaso de la historia reciente en contraposición de los padeceres de estos tiempos. Ponele el título que a usted guste. Antes de comenzar a intentar compartir con vos algunas ideas, de esas tantas que me dan vuelta por la cabeza, se me cruzaban varias imágenes que tal vez al compartirlas con vos nos ayude a ver un poquito más con claridad, o no, qué sé yo, lo que nos está ocurriendo, lo que nos ocurrió y lo que tal vez nos pueda ocurrir. Hemos sido testigos en estas últimas semanas, en estos últimos días, de cómo desde el poder se persigue y se encarcela acusando con excusas realmente tontas para no ofender demasiado a alguien, a militantes y funcionarios y figuras políticas, tal vez de menor grado, pero no se conformaron solamente con condenar sin pruebas a Cristina Fernández de Kirchner, sino que además, como se quedaron con las ganas, como dice una de las víctimas de esta dictocracia, se quedaron con las ganas de exhibirla a Cristina con un chaleco, esposada en un patrullero. Bueno, lo hicieron con militantes y representantes del partido peronista en la provincia de Buenos Aires, acusándolos de atentados, cuando eran simplemente la manifestación del hartazgo de personajes que realmente son peor que grotescos, son realmente representantes de lo oprobio. Yo recuerdo que en el gobierno anterior, y no vamos a discutir si nos traicionó o no nos traicionó, ya sabemos lo que pasó, pero también sabemos, comprobándolo con los padeceres actuales, que el gobierno de Alberto fue exponencialmente mucho mejor que lo que tenemos en estos tiempos, lo que padecemos en estos tiempos. Y yo recordaba que en tiempos de ese gobierno se colgaban bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada y se exhibía una guillotina y se manifestaba en contra de las medidas de gobierno. Y casi nadie, pero prácticamente casi nadie, fue señalado, enjuiciado y condenado, salvo algunas excepciones que realmente eran gravísimas, por parte del gobierno nacional de ese momento. Una permisividad que, alguien decía, son los juegos de la democracia, hay que respetar las disidencias, las expresiones que no están de acuerdo con nosotros, etc. Pero lo que estamos siendo testigos en estos tiempos es que a quienes les decían que practicaban el juego de la democracia, hoy hacen absolutamente todo lo contrario. Y no solamente hacen lo contrario, sino que peor todavía. Porque antes sus discursos estaban vinculados a que el pueblo no era libre y que no podía ejercer sus derechos, cuando ellos se manifestaban libremente y ejercían los derechos con total y absoluta libertad. Y en estos tiempos de esta dictocracia es evidente que no hay libertad, no hay independencia, pues ya lo hemos hablado en otros editoriales, lo hemos comentado, no hay para nada libertad. ¿Por qué? Porque se está poniendo en práctica una persecución, cual émulos de la dictadura cívico-religioso-militar pasada, para silenciar las voces disidentes, para acallar las voces disidentes y para disciplinar al resto de la sociedad que siga mirando por la ventana como la época de la dictadura cuando se llevaban a alguien. Lo que nos pasó y lo que nos pasa va tejiendo el relato de lo que va a ocurrir en el futuro. Siempre se ha apostado a la falta de memoria. Con la falta de memoria y la manipulación de los discursos y de las acciones van moldeando la reacción de las sociedades. No se quedan solamente con esa persecución a militantes sociales por expresiones en las calles o a paliar a los jubilados y a los trabajadores de la salud en las calles, sino que ahora, con letra de ley, comenzaron con lo que ya lo estaban haciendo, ¿sí? Lo que denominan el ciberpatrullaje, donde cada vez más están ejerciendo el control sobre tu vida y te la están violando. Violación de privacidad. Vos no sos libre. No, claro, si estás en una red social y te estás manifestando, no sos libre, sino que estás sujeto a los dictámenes de esta dictocracia. Y lo más llamativo de lo que nos pasó antes, en el anterior gobierno, y lo que nos está ocurriendo ahora, es la no reacción de
la mayoría de la sociedad que está padeciendo los resultados de una política económica destinada a destruir el poder adquisitivo de la sociedad, destruir el aparato productivo de la Argentina, destruir todo lo que tenga que ver con el desarrollo y la independencia, la vuelvo a mencionar. Nadie de los afectados, salvo excepciones, se manifiesta. Y tal vez puede ser que sea producto del temor que han venido metiendo en la sociedad, porque si vos te pones en contra nuestro, vamos con la cana, te perseguimos, te ponemos un chaleco, una capucha, te encadenamos y te llevamos a un calabozo. Después te hacemos pasear desnudo por los distintos lugares, te ofendemos y te violamos. Por ahí no literal, pero te violamos, porque están violando, están ejerciendo una violación. Y vos fijate, ¿no?, que los mismos que están haciendo todo esto que es horroroso eran los que se manifestaban en contra del gobierno de Cristina cuando repartía cada día de cada semana nuevos derechos en la sociedad. Creo que muchos deben de recordar cuando se cortaron las rutas por parte de los responsables del campo. ¿Te acordás? Todos somos el campo, decían. Y se cortaban las rutas por una medida de gobierno, que teóricamente le tocaba a algunos intereses, teóricamente, después inclusive cuando pasaba el tiempo, se lamentaban de que no se hubiese aprobado esa ley, con el no positivo de un traidor. Y hoy las rutas están destruidas por la falta de mantenimiento, y más allá del revés judicial de que no pueden disolver Vialidad Nacional, vos podés tener la entidad del Estado, Vialidad Nacional, pero no hacer un carajo, como vienen no haciendo, que es decir, mantener las rutas. Igual el resultado para ellos les sirve. ¿Por qué no poner una moneda en sostener y mantener las rutas? Entonces ahora aquellos del campo que cortaban esas rutas están preocupados, pero no le cortan las rutas con los tractores a estos desgraciados. No lo hacen, van y se quejan, algunos, otro le dice, bien Jabo. Entonces, en este pequeño relato del oprobio, yo no sé si es mi duda o la duda de varios, pero pareciera que estamos en medio de una locura generalizada donde lo más asqueroso, lo más putrefacto, lo más podrido, lo más horrible de la sociedad tiene vigencia y aceptación y no cuestión de reclamo. Y entonces nos preguntamos a ver qué pasa con esta parte de la sociedad que no es que sale a festejar cada medida de gobierno, porque nadie le festeja absolutamente nada. Nadie se lo festeja. ¿Qué pasa? ¿Está adormecida la sociedad? ¿Está con temor la sociedad? Antes le gritaban, se embarazan por un plan, se jubilaron sin aportar, son todos chorros, son todos choriplaneros. ¿Y hoy dónde está toda esa gente? ¿Está siendo beneficiada por los planes de gobierno? Me pregunto, no sé. ¿Están siendo beneficiados por los planes de gobierno o son víctimas, como todo el resto, de la desgracia económica que se va atravesando? Porque hoy te pueden dibujar la inflación como a vos te guste y como a ellos les guste. Y te pueden decir que están reduciendo el déficit. Claro, si vos vas al supermercado y no te alcanza para comprar un paquete de salchicha porque te lo aumentaron o porque se te fue en pagar alguna cuenta de luz, de gas o el alquiler, y eso no entra dentro de los guarismos que manejan para saber si están domando el déficit y la inflación y qué sé yo. La vida real no la están midiendo. No les interesa medir esa vida real. El que la mide sos vos, que no pagas la tarjeta porque no tenés un mango y que te vas endeudando. Es una sangría a cuentagotas de los recursos de cada familia. Bueno, y todo esto, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a conducir a que en las próximas elecciones recapacitemos y tomemos real dimensión de los que nos está atravesando y decidamos por aquello que en algún momento demostraban que sí se podían hacer las cosas bien y que la mayoría de las personas podían vivir con dignidad en nuestro país, o van a seguir apostando a este desastre. O la tercera, que están esperando que caiga el gobierno, que asuma otra persona para que cumpla el mandato y en ese trayecto vaya tejiendo nuevas estrategias para seguir dominando a la sociedad e instalar mucho más fuertemente la teoría de los dos demonios que sigue dando vuelta, negando los 30.000 y violando los derechos humanos, con carita simpática y alguna vocecita amable, o un gobierno de transición. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Calculo que depende de nosotros, como siempre decimos, ¿no? Calculo que depende de nosotros. Si queremos recuperar parte de la historia, esa buena que, más allá de las discusiones, de formas,
porque antes le decían autoritaria a Cristina. Y este tipo que está a los gritos y a los insultos, no sé qué le dicen, ¿no? Y cuando dice los voy a cagar a todos, no sé, yo prefiero quedarme con el autoritarismo de Cristina. Era mucho más lindo, les puedo asegurar. Nunca para mí fue autoritaria, pero bueno, yendo a ese discurso, prefiero quedarme con ese discurso autoritario de Cristina que las ofensas cotidianas que realizan el engendro que hoy funge de presidente. Me quedo con el autoritarismo de Cristina en contra de la voz tal vez calma y la imagen tal vez un poquito más serena de alguien que reivindica la teoría de los dos demonios y discute el número de los 30.000 desaparecidos. Yo tengo dudas de qué va a ocurrir hacia adelante, porque realmente ya no sé qué pasa con la sociedad, con el resto, el grueso de la sociedad. Lo que sí estoy seguro y estoy convencido de qué es lo que quiero. Quiero volver a tener un gobierno nacional y popular que defienda los derechos, que nos vuelva a poner en el camino para recuperar aquellos derechos vulnerados, para volver a reconstruir la patria, para poder nuevamente repatriar los científicos que se nos están yendo y que, mirá vos, ¿te acordás cuando se repatriaron esos 1.000 científicos y hubo quienes de esos repatriados renegaban del gobierno nacional y popular? No sé por qué carancho, pero se habían visto beneficiados por el retorno de la ciencia a la Argentina. Bueno, yo quiero volver a tener eso. Quiero volver a tener una patria con crecimiento por todos lados, donde las rutas se mantienen, donde cada vez hay más puestos de trabajo, donde la industria se desarrolla, donde la ciencia se desarrolla, donde la salud avanza y mejora la calidad de vida de las personas, donde la gente se puede jubilar y retirar con un salario medianamente digno y no padecer cada día de su existencia, que los chicos vayan a la escuela con todos los instrumentos y herramientas disponibles para poder crecer con saber. Quiero todo eso. ¿Vos lo querés? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia. Transmitimos por nuestra radio web y la red de emisoras compañeras o amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme, la posibilidad de poner las voces de la patria grande fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Y no me diga por qué le pregunto cómo le va, porque bueno, siempre estamos con él. Y bueno, es un formalismo. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Espero que no todos se anden atajando como se anda atajando usted. De entrada nomás, antes de que llegue la voz femenina a este micrófono. Digo, estuve escuchándolo atentamente y hay un par de cosas que me gustaría apostillar ahí, aclarar. Durante la época de Cristina había discursos vigorosos, pero a un nivel de respeto a la ley y una institucionalidad absolutamente impecables. Por eso no considero que haya autoritarismo, considero que había discursos claros, vigorosos, potentes, que además eran absolutamente coherentes con las acciones, y la verdad es que me descreo bastante de las amabilidades y de esas cuestiones tan edulcoradas desde las cuales intentan hacernos creer que nos tratan bien, cuando en realidad nos están matando los sueños y algunos los están matando de hambre. Lo que me sorprende es que, mientras armaba este discursito, me doy cuenta de que no hay ningún tratamiento edulcorado. Fíjese la forma, el destrato, el maltrato que hay en los discursos presidenciales y todo lo proveniente del Ejecutivo Nacional. Un horror la forma en que se dirigen a la ciudadanía. ¿Se acuerda cuando se hablaba de seducir al electorado? Fíjese, o sea, estamos en la fase violenta del noviazgo. Un espanto el maltrato. Y entre otras palabras que usted usó la palabra ejercer. Y yo ahí me quedé así como enganchada, tildada. Dije, ¿qué es lo que estamos ejerciendo? Creo que la palabra ejercer es una palabra semánticamente densa, digamos. Tiene un derivado, el ejercicio, y una vinculación directa con la palabra derechos. Ejercer un derecho. ¿Qué derechos estamos ejerciendo en la ciudadanía argentina? Me parece que hemos dejado de ejercer, nos hemos vuelto sedentarios en materia de derechos y ya no tenemos ganas
de reconocer que tenemos una historia de sangre y lucha para obtener los derechos que supimos conseguir, que alguien osó reconocer, que fue el gobierno de los Kirchner, y que ahora estamos dejando ahí que se apolillen en el ropero sin ser capaces de obedecer la consigna más importante que nos dejaron ellos, que fue: salgan, hagan algo. No vienen por los Kirchner, vienen por ustedes, por los trabajadores, por la parte más vulnerable de la sociedad. Y nos hemos olvidado de ejercer, nos hemos vuelto vagos. Y cuando usted pregunta por qué todos los insultos y todas las imprecaciones que se hacían contra el gobierno de Cristina, contra la sociedad beneficiada por el gobierno popular, ya no se reproducen, y bueno, es fácil, es porque no ejercemos un joraca. Lo que hacemos nosotros es repetir lo que los medios de desinformación, lo que los medios de manipulación masiva instalan, ¿no? Entonces ya no es un chiste, no hay plata. Y todas las otras cosas que ellos instalaron, como se embarazan por un plan y esos ejemplos que usted ponía, no se están instalando en este momento. Todo lo que se instala son frases de odio y algunas absolutamente ridículas. Como si en lugar de estar viendo el gobierno que decide los destinos de nuestra patria, estuviéramos viendo un espectáculo y esperando con qué payasada van a salir hoy. Y creo que eso es una falta de responsabilidad social. Creo que nos estamos haciendo los boludos y que eso va a tener un costo muy alto para nosotros, para los que vengan después de nosotros, para los que hoy son adolescentes. Que me quiere explicar usted de qué van a vivir, a dónde van a conseguir un trabajo digno, en blanco, con seguridad social, con leyes laborales. ¿En dónde van a conseguir un trabajo? Algo que impida la explotación. ¿Me quiere explicar usted dónde van a aprender los adolescentes a ejercer algún derecho? ¿Dónde van a aprender qué son los derechos? Si estamos viendo sentados frente a las pantallas el desmantelamiento de la salud pública, el desmantelamiento de la educación y la puesta en venta de alguna joya que quedó en el fondo del baúl de la abuela. Qué oscuro que se ve el panorama en la Argentina. Por suerte existen otros espacios políticos importantes que están haciendo las cosas como nosotros quisiéramos que se hagan acá, y podemos mirar con alguna esperanza al Brasil, podemos mirar con alguna esperanza a México, y podemos de alguna manera creer que todavía es posible dejar de ser cipayos por omisión. Ojalá que eso ocurra, y ojalá que esas miradas hacia afuera, hacia otras oportunidades, otras realidades que nos demuestran que se puede dar vuelta a la tortilla, sea una realidad para nosotros en el futuro. Ojalá que eso sea, ojalá que ocurra. Bienvenidos nuevamente al Club de la Pluma.